Hola, buenos días, ¿qué tal? Jesús Ángel Benito, quien les habla desde Forex Índices a las 4 horas y 56 minutos del horario internacional GMT. Del día de hoy, 12 de septiembre de 2012. Vamos a ver el calendario económico, cómo viene en el día de hoy. Vamos a conocer desde Alemania a las 6 GMT el índice de precios al consumo pertenecientes al mes de agosto. Atentos al dato y a los cruces con el euro. Desde el Reino Unido a las 8:30 datos de empleo, el cambio, las peticiones de desempleo y la tasa hilo de desempleo pertenecientes al mes de septiembre. Atentos a las 8:30 con los cruces de la libra esterlina. Desde la zona euro nos llegará la producción industrial a las 9 GMT perteneciente al mes de julio. Y en Alemania el Tribunal Constitucional debería emitir su dictamen preliminar sobre la ESM y el pacto fiscal. No hay horario definido, pero debemos de estar atentos también a ello. Desde Estados Unidos a las 11, solicitudes de hipotecas, a las 12:30, índice de precios de importación y en el mismo horario 12:30 el índice de precios de exportación. Son datos, todos ellos, de tercer grado que no deben de tener impacto en el mercado. A las 21 GMT, cuidado con el dólar neozelandés porque vamos a conocer la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central neozelandés. A las 21 GMT ya para cerrar la sesión de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra la cotización del par euro-dólar, muy animada, ya bastante por encima del 1,28. Vemos cómo en el día de ayer, pues bueno, encontró un apoyo firme en la congestión de mediano plazo del 1,2760 y después ya en un tercer intento quebró al alza el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2820 que se le había resistido tanto el viernes día 7 de septiembre como en el día de ayer. En el día de ayer, en la apertura de la sesión europea, se le resistió en un primer momento, volvió al precio de apertura de jornada y en un segundo intento ya la sesión americana lo quebró al alza. El precio de apertura del día de hoy lo tenemos en el 1,2852 y desde hace un ratito está testeando la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en el 1,2881. Atentos porque es el primer nivel de resistencia inmediato a vigilar. Quebrado el 1,2881 vamos a buscar una congestión de mediano largo plazo en el 1,2911 y desde ahí al precio de apertura anual como principal barrera de resistencia a batir por el par en el día de hoy. 1,2936. Atentos a este nivel, repito, porque será el principal nivel de resistencia. Otra de categoría intermedia la vamos a topar en el 1,2968 y la última ya en el nivel psicológico del 1,30. Exactamente la congestión la tenemos en el 1,3003 a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par consigue rebotar en la resistencia que está testeando en estos momentos del 1,2881, iríamos a buscar el precio de apertura de jornada como primera barrera de soporte en el 1,2852. La siguiente la vamos a topar en el nivel de congestión de mediano plazo que le costó en días anteriores quebrarlo al alza, 1,2820. Desde ahí a la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 que nos pasa sobre el 1,28. Del 1,28 testearíamos la principal barrera de soporte a batir a la baja para el día de hoy, 1,2760. Observen en la imagen cómo ha servido de apoyo claro en el principio de esta semana, 1,2760, siempre muy importante este nivel. Desde ahí nos vamos a buscar otro soporte intermedio en el 1,2723 y el último soporte con gestión de largo plazo 1,2696. Niveles inmediatos a vigilar para el euro dólar en estos momentos. Por la parte de arriba parece que respeta el 1,2881 de momento, ejerciendo como resistencia clara e inmediata, y por la parte de abajo, en caso de que se dé la vuelta a la cotización, el 1,2852 precio de apertura ejercerá como primer soporte inmediato. Vamos con el par libra dólar. Bueno, imantado totalmente por un nivel de congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1,6072. De hecho, el precio de apertura del día lo tenemos sobre dicho nivel. Doble barrera para la presente jornada en el 1,6072 que, como ven, bueno, se ha quedado a dormir ahí toda la noche.
en este nivel de congestión y a posteriori pues hemos tenido el precio de apertura sobre el mismo, 1,6072, doble barrera. En estos momentos cotiza un poquito por encima de ella. Primer soporte inmediato a batir, 1,6072. Desde ahí vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1,6035 y 1,6009. Quebrado este directamente al principal soporte de la jornada, 1,5960. Recordemos el apoyo perfecto que tuvo la cotización del par en el pasado día 10 en la sesión americana. Atentos a este nivel, repito, 1,5960 principal soporte del día. Otro intermedio lo topamos en el 1,5940 y desde ahí ya nos iríamos a la zona del 1,59, 1,5901 como último soporte para el día de hoy a 175 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera encontrar un apoyo firme en la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy en el nivel de congestión de mediano plazo del 1,6072, que como comentábamos anteriormente coincide con el precio de apertura de jornada, si esta doble barrera es capaz de sujetar a la cotización del par, vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1,6108. Desde ahí a la principal barrera de resistencia que tenemos para el día de hoy, congestión de largo plazo, 1,6151. Recuerden que ya ejerce muchísima fuerza de imán este nivel tan importante de largo plazo del 1,6151. De este nivel vamos al siguiente, intermedio, 1,6192 y una última barrera a batir al alza la encontramos en el 1,6239 con gestión de mediano plazo. Niveles inmediatos a vigilar en este momento por la parte de arriba, actuando como primera barrera de resistencia, 1,6108, por la parte de abajo, primer soporte, doble barrera en el 1,6072. Atentos porque entre estos dos niveles está el juego inmediato de la cotización del par y sobre todo si encontrara apoyo firme y no perdiera el 1,6072, los movimientos serían alcistas para el día de hoy como mínimo hasta el 1,6151. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, muy animado desde el apoyo que encontró la semana pasada en el precio de apertura anual, su quiebre, su pullback perfecto y correcto el día 6 de septiembre. Desde ahí lo único que ha hecho la cotización del par después de encontrar apoyo en otros niveles de congestión de mediano plazo es avanzar en positivo. A estas horas ya cotiza al alza con respecto de su punto de partida para el día de hoy, que el par lo tiene un poquito por encima de un nivel de congestión de mediano plazo que el par lo tiene en el 1,0416. Exactamente el precio de apertura lo tenemos en el 1,0429. Entre el 1,0416 y el 1,0429, 13 puntos, una franja de 13 puntos que la vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy. En caso de que se dé la vuelta a la cotización del par, no introduciremos operaciones al mercado mientras se mantenga dentro de esta franja del 1,0429 y el 1,0416, porque seguramente se mantenga muy errática la cotización. En la sesión asiática, como vemos, ya se ha posicionado por encima de la primera resistencia de categoría intermedia que teníamos para el día de hoy en el 1,0466. Se dirige a el 1,0497. Congestión de mediano plazo y además principal resistencia de la jornada. Atentos a este nivel de congestión de mediano plazo 1,0497 porque es la resistencia que más cercana tiene la cotización del par y la principal del día. Quebrada esta vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1,0532 y desde ahí directamente una congestión de mediano plazo actuaría como última resistencia del día en el 1,0574 y medio, 1,0575, prácticamente a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización quiere evolucionar en sentido bajista, lo primero que debe de hacer es quebrar el nivel del 1,0467, ya actúa como primera barrera de soporte. Desde ahí nos vamos a la zona muerta que hemos delimitado anteriormente entre el precio de apertura 1,0429 y el nivel de congestión de mediano plazo 1,0416. Mientras no nos quiebra la baja, el 1,0416, no vamos a buscar el siguiente soporte intermedio en el 1,0377. Desde ahí buscaríamos un soporte en una congestión de mediano plazo 1,0337 como último soporte para el día de hoy.
Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de abajo, soporte intermedio 1.0467, por la parte de arriba, primera resistencia y principal del día 1.0497. Vamos con el euro-yen. Bueno, los pares del yen muy enrangados en las últimas jornadas. El par euro-yen en estos momentos cotiza al alza con respecto de su precio de apertura. Nos ha quebrado ya al alza la primera resistencia de categoría intermedia que teníamos colocada para el día de hoy. El precio de apertura lo tenemos en los 99,94. La sesión asiática, movimiento alcista, y después de testear durante 4 horas la primera resistencia intermedia en los 117, ha conseguido quebrarla al alza. Atentos al detalle, la primera resistencia ya la tenemos en los 144. Desde ahí nos vamos a los 168. Quebrado este nivel, nos encontraríamos con la principal barrera a batir al alza por el par en el día de hoy, 190, con gestión histórica de largo plazo. Y de los 190, en caso de quebrarla, iríamos directamente a la última resistencia de categoría intermedia en los 101,27, a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del euro-yen quiere evolucionar en este sentido, lo primero que debe hacer es quebrar a la baja el soporte que se nos ha formado ya en los 117. Desde ahí iríamos a buscar el precio de apertura de jornada en los 99,94 y el nivel de congestión de mediano plazo en los 99,79. Atentos, vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre los 99,94 y los 99,79. Esta franja de 15 puntos, si la cotización llegara a introducirse dentro de la misma, no metemos operaciones al mercado, puesto que seguramente se mantuviera errática. Tan solo un quiebre definido de los 99,80 nos llevaría de nuevo al precio de apertura anual, que, si se fijan en la imagen, ayer fue clave y determinante para sujetar a la cotización del par. 99,55, principal soporte para el día de hoy, como lo teníamos también en la jornada de ayer, y así ejerció. 99,55. Desde ahí vamos a buscar otro soporte de categoría intermedia, 99,33, y el último soporte para la jornada se lo colocamos en los 99,03 yenes por euro, línea de tendencia bajista de mediano largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 117. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 144. Entre estos dos niveles está el juego inmediato de la cotización del par euro-yen. No se olviden, por la parte de arriba, principal resistencia 190, y por la parte de abajo el precio de apertura como principal soporte 99,55. Bueno, vamos a ver las cotizaciones de la plata y del oro. La plata muy imantada, muy pegada a la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo, encuentra apoyo una vez tras otra. En la jornada de ayer no tuvimos prácticamente movimiento en las cotizaciones del oro y la plata. El día de hoy la plata tiene su punto de partida, el precio de apertura lo tenemos en los 33,53, cotiza al alza. La primera barrera de resistencia intermedia que se va a encontrar, 33,86. Desde ahí iríamos a buscar la principal barrera de resistencia, muro de contención fuerte, muy fuerte, que nos viene de años atrás y además nos coincide con los máximos del presente año 2012 en la zona de los 34,07 dólares por onza. Atentos, principal resistencia de jornada. Quebrado los 34,07, vamos directamente a una resistencia de categoría intermedia en los 34,36 dólares por onza. Por la parte de abajo, si la cotización de la plata es capaz de quebrar la triple barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de los 30,53, la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo, que es lo que está sujetando claramente a la cotización de la plata en las últimas jornadas, junto con el nivel de congestión de mediano plazo de los 33,40, si es capaz de quebrar esta triple barrera a la baja, es decir, si nos quiebra los 33,40 a la baja, iríamos a buscar un soporte intermedio en los 33,19 y desde ahí a una congestión de mediano plazo en los 32,95, que actuaría como última barrera de soporte para el día de hoy. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, mientras no tengamos un quiebre definido de los 33,40, los movimientos bajistas estarán vetados para la cotización de la plata en el día de hoy.
y por la parte de arriba mucho cuidadito con el quiebre de los 33,86 porque nos llevaría directamente a los 34,07 máximos del presente año 2012, que coincide con un nivel de congestión de muy largo plazo. Vamos con el oro. Movimiento alcista también el que mantiene la cotización del oro a estas horas de la mañana con respecto de su precio de apertura, que ya actúa como primera barrera de soporte, 1733, precio de apertura y primer soporte inmediato a batir. Desde ahí vamos a buscar otro soporte intermedio, 1725. El siguiente soporte y principal del día en una congestión de mediano plazo, 1712. Ya saben, importantísimo siempre este nivel para seguir la evolución del oro. De los 1712 le colocamos un último soporte de categoría intermedia en la zona psicológica de los $1.700 por onza, exactamente en los 1.699. Por la parte de arriba, dos resistencias. La primera y más importante del día, delimitada por la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo y el nivel de congestión de mediano plazo de los 1.750. Esta doble barrera es la primera resistencia y principal del día. Mientras no nos quiebre los 1.750 al alza, no iríamos a buscar la siguiente y última resistencia intermedia en los 1.768 por onza. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, 1.750. Por la parte de abajo, el precio de apertura actuando como primera barrera de soporte. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 12 de septiembre de 2012. Como siempre, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Buen trading y hasta mañana.